Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. Quiero agradecer a los Vaishnavas de ISKCON Chosika por la invitación para el encuentro de hoy. Asimismo, quiero agradecer a los miembros de nuestra comunidad que de manera sincrónica y diacrónica están presentes en nuestros encuentros. En primer lugar, vamos a cantar Jayo Radha Madhava, luego vamos a leer el Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 29, texto 14, el sánscrito, traducción, significado. Luego voy a dar una breve explicación y ustedes finalmente pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios que van a ser respondidas una vez que finalice este encuentro. Nuevamente, bienvenidos. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Raja Jana Ranjana, Yashodanandana Raja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Raja Jana Ranjana, Yashodanandana Raja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Raja Jana Ranjana, Yashodanandana Raja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Raja Jana Ranjana, Yashodanandana Raja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Sa eva Bhakti Yogakya Atyantika Udahrita Yenati Vrajya Trigunam Madhvavayo Papayate. Sa eva Bhakti Yogakya Atyantika Udahrita Yenati Vrajya Trigunam Madhvavayo Papadyate. Sa eva Bhakti Yogakya Atyantika Udahrita Yenati Vrajya Trigunam Madhvavayo Papadyate. Traducción. Como he explicado, alcanzando el nivel más elevado del servicio devocional es posible superar la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material y quedar situado en el mismo estado trascendental que el Señor.
significado por Srila Prabhupada. Sripad Sankaracharya, a quien se considera el líder de la escuela impersonalista de filosofía, al comienzo de su comentario sobre el Bhagavad Gita ha admitido que Narayan, la suprema personalidad de Dios, está más allá de la creación material. Excepto Él, todo está dentro de la creación material. En las escrituras védicas se confirma también que antes de la creación solo existía Narayan. No existían ni el señor Brahma ni el señor Shiva. Solamente Narayan, la suprema personalidad de Dios, Vishnu, Krishna, está siempre en la posición trascendental, fuera de la influencia de la creación material. Las cualidades materiales de bondad, pasión e ignorancia no pueden afectar a la posición de la suprema personalidad de Dios. Por eso, Él recibe el nombre de Nirguna, libre de todo rastro de cualidades materiales. En este verso, el señor Kapila confirma el mismo hecho. Aquel que está en una posición de servicio devocional puro es trascendental, igual que el Señor. El Señor está libre de la influencia de las modalidades materiales, y sus devotos puros también lo están. Aquel que no se ve afectado por las tres modalidades de la naturaleza material recibe el nombre de alma liberada o alma Brahma Bhuta. Brahma Bhuta Prasanatma es el estado de la liberación. Aham Brahmashmi, yo no soy este cuerpo. Esto solo se aplica a la persona que se ocupa constantemente en el servicio devocional a Krishna y que por ello está en el estado trascendental, por encima de la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. Los impersonalistas cometen el error de considerar que se puede adorar cualquier forma imaginaria del Señor o del Brahman para finalmente fundirse en la refulgencia del Brahman. Por supuesto, fundirse en la refulgencia del Brahman impersonal del Señor Supremo también es liberación, como se explicó en el verso anterior. Ekatva también es liberación, pero ningún devoto aceptaría ese tipo de liberación, pues quien se sitúa en el plano del servicio devocional obtiene ipso facto esa unidad cualitativa. El devoto ya ha obtenido esa igualdad cualitativa que es el resultado de la liberación impersonal. No tiene que hacer nada para conseguirla. Aquí se afirma con toda claridad que aquel que simplemente se ocupa en servicio devocional puro se vuelve cualitativamente como el Señor. Sa eva bhakti yoga kya atyantika udahrita yenati vrajatrigunam madvavayo papayate. Como he explicado, alcanzando el nivel más elevado del servicio devocional, es posible superar la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material y quedar situado en el mismo estado trascendental que el Señor. Om Agyana Timirandasya Gyana Gyana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Muy bien. Entonces Srila Prabhupada está ofreciendo un comentario al tercer canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 29, texto 14, que es muy interesante y en el cual se abordan puntos filosóficos muy específicos. Nosotros, como seres humanos, en nuestro interior pensamos, en nuestro exterior actuamos. El punto es que en el caso de la mayor parte de las personas, tanto nuestros pensamientos como nuestras acciones están en el plano material. Y en el ámbito de la existencia material, los contenidos de la mente y los movimientos que ejercemos con el cuerpo están condicionados por las tres modalidades de la naturaleza material. Sin embargo, ese condicionamiento no va a ser eterno, sino que para aquellos que obtienen el conocimiento filosófico que nos presenta la literatura védica, existe la posibilidad de liberarnos del pensamiento
y de las acciones materiales que están condicionados por las modalidades de la ignorancia, de la pasión y de la bondad. Sin embargo, para comprender este proceso, en primer lugar tenemos que entender cómo operan en nosotros las modalidades de la naturaleza material, para luego comprender cómo poder superar su efecto y así liberarnos. Hace más de 5.000 años atrás, Krishna expuso de manera previa a la batalla de Kurukshetra el Bhagavad Gita ante su primo, amigo y discípulo Arjuna. Y en el Bhagavad Gita, tal como es, si bien Krishna expone diversas temáticas filosóficas que principalmente son 5 conceptos centrales, hay varios capítulos de estos 18 que integran el Bhagavad Gita que se desarrollan en 700 shlokas o textos en sánscrito que específicamente se dedican a exponer desde diferentes ángulos el tema de las gunas, el tema de las modalidades de la existencia material que, traducido en sánscrito, el término guna es cuerda, es soga, es algo que ata al ser viviente individual dentro del plano de la existencia material. Ahora bien, el punto es que analíticamente hablando, según los diferentes capítulos del Bhagavad Gita tal como es, cada una de las modalidades de la naturaleza material ejercen sobre nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestros deseos, en nuestros sentimientos, en nuestros objetivos y expectativas de vida, como así también en nuestras acciones, cada una de estas modalidades ejerce diferentes influencias, es decir, ejercen diferentes condicionamientos. Cada una de estas modalidades nos están atando en el plano mental y en el plano físico a diferentes formas de percibirnos, a diferentes formas de estructuras psíquicas y a diferentes formas de conducta externa. Entonces, en primer lugar, en función del texto previamente mencionado, veamos muy sintéticamente cuál es el condicionamiento que ejerce sobre las almas que se encuentran en cuerpos materiales dentro de este mundo transitorio la modalidad de la ignorancia, denominada en sánscrito tamas. En primer lugar, esta modalidad de la ignorancia nos impone ciertos estados de ánimo negativos. Es decir, la persona que principalmente está influida por la modalidad de la ignorancia es una persona que mentalmente se siente triste. La persona que está influida por la modalidad de la ignorancia mentalmente se encuentra llena de todo tipo de ansiedades, y también la persona que se encuentra influida por la modalidad de la ignorancia tiene una tendencia muy marcada a la lamentación. Tristeza, melancolía, lamentación, estar completamente desconforme con el tipo de vida que uno tiene, y por supuesto en muchos casos también la modalidad de la ignorancia induce mentalmente estados prolongados de depresión. Pero además, esta modalidad no solamente de alguna manera condiciona el plano psíquico o mental, sino también el ámbito de nuestras acciones, porque aquel que se encuentra influido por la modalidad de la ignorancia, en general es una persona que está atraída a actividades degradantes, a actividades que son nocivas. En la modalidad de la ignorancia uno tiende a ejecutar ciertos tipos de acciones que dañan el propio cuerpo y también el cuerpo de los demás. Bajo la influencia de la ignorancia uno tiende la tendencia a la intoxicación, a tomar sustancias que alteran la conciencia, y por supuesto bajo esta modalidad uno tiene también tendencias autodestructivas. También otros síntomas característicos de esta modalidad son el letargo, el cansancio, la pereza, el hecho de que si uno no está forzado a actuar
de una determinada manera, prefiere la inacción. Hoy también llaman a esto la procrastinación, el dejar para más adelante las tareas que uno tiene que ejecutar. Es decir, en el Srimad Bhagavatam se utiliza el término morosidad. Sí, el hecho de tardar mucho en hacer algo, ahora lo denominan con el término procrastinación, pero básicamente es algo muy similar. Entonces, quien está influido por la modalidad de la ignorancia, mentalmente está muy pero muy confundido, al punto que lo que es bueno lo ve como malo y lo que es malo lo ve como bueno. Evidentemente, bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia, uno carece de todo tipo de conocimiento auténticamente trascendental, y esta modalidad lleva a que uno incluso experimente un estado mental de alteración al punto de llegar en algunas situaciones a la propia locura, ¿sí? Entonces, la vida bajo la modalidad de la ignorancia, en la cual uno se siente triste, en la cual uno se siente melancólico, deprimido, en la cual uno está atraído por actividades degradantes y autodestructivas, en la cual hay irresponsabilidad, letargo, pereza, procrastinación, y hay una carencia absoluta de auténtico conocimiento filosófico. Es una vida que en todo momento, para aquel que la experimenta, opera como una tortura, y es, específicamente hablando, un dolor constante. Pero además de la descripción de la modalidad de la ignorancia o tamas, en el Bhagavad Gita encontramos también la descripción de la modalidad de rayas o la modalidad de la pasión, la cual es levemente superior a la modalidad anterior. Entonces, quien se encuentra influido por esta modalidad de rayas o la pasión es una persona que tiene muchísimos, pero muchísimos deseos materiales. Y esos deseos son completamente descontrolados, al punto que la persona que está en pasión es extremadamente codiciosa. Es una persona cuyas ambiciones son totalmente desmedidas. Y básicamente quien está influido por rayas o la modalidad de la pasión es una persona constantemente activa, a diferencia de que quien está en la modalidad de la ignorancia, que si no está obligado a actuar por alguna necesidad o por algún agente externo, se vuelve inactivo. En la modalidad de la pasión uno está constantemente activo porque el deseo material es totalmente intenso y lleva a que uno no pueda parar. La modalidad de la pasión lleva a una hiperactividad, a un esfuerzo que es constante, pero en el plano del ámbito material. Y este esfuerzo está principalmente orientado a la búsqueda de placeres sensoriales, tanto burdos como sutiles, porque la persona que está influida por la modalidad de la pasión nunca está satisfecha con su posición económica. La persona que está influida por la modalidad de la pasión nunca está satisfecha con su posición social, siempre va por más. Su deseo es constante, es ilimitado y lo mueve a trabajar duro para obtener, mediante el fruto de su propio esfuerzo, más y más bienes materiales, para poder de alguna manera obtener también más y más progreso o avance en la escala social. Quien está en pasión no solamente desea muchos placeres físicos, sino también placeres sutiles como el prestigio, el reconocimiento, la alabanza, la búsqueda de un estatus social cada vez más elevado. Pero ocurre que quien está influido por la modalidad de la pasión, quien está completamente bajo el control de los deseos materiales y de la ambición desmedida y de la codicia exagerada, y que mediante su propio esfuerzo personal busca disfrutar intensamente de placeres burdos y sutiles, es una persona que rivaliza con otros que también se encuentran influidos por las modalidades materiales, y por eso
La vida de pasión es una vida de lucha, es una vida de competitividad constante para buscar siempre sobresalir y descollar respecto de los demás, de manera tal que uno pueda obtener mejores beneficios, tanto en el plano material burdo como en el plano material sutil. Ahora bien, decíamos que en el caso de la modalidad de la ignorancia o tamas, la vida constantemente es dolor, la vida constantemente es una tortura. En el caso de la modalidad de la pasión, esto es diferente. En el caso de la modalidad de la pasión, uno obtiene gratificación sensorial, uno obtiene una vida donde hay una mezcla de placer y una mezcla de dolor. Es decir, la modalidad de la pasión es levemente superior a la modalidad de la ignorancia, y en ese tipo de vida uno por momentos disfruta, materialmente hablando, pero también, como está en un estado de lucha constante y de competitividad contra otros para poder ascender en el plano material y en la jerarquía social, hay una constante ansiedad por defender la posición propia y por conquistar una posición más elevada. Y el fruto de esta modalidad es mixto, porque si bien por momentos se experimenta cierto nivel de placer, también se experimenta un alto grado de ansiedad y un alto grado de dolor, porque aquellos que están en pasión no permiten que los demás ocupen su puesto muy fácilmente, no permiten que los demás le quiten su posición fácilmente, y luchan entre ellos y compiten entre ellos para ver quién obtiene más, tanto en el plano de la riqueza como en el plano del prestigio social, del reconocimiento y todo lo demás. Por eso digo, esta modalidad de la pasión es levemente mejor que la de la ignorancia, porque la ignorancia es un dolor de principio a fin. En cambio, la pasión al principio presenta cierto placer, hay un cierto placer en las conquistas parciales que uno obtiene en el plano material, pero para ello hay que invertir muchísima energía, muchísimo tiempo, muchísimos recursos, hay que hacer muchísimas previsiones, lo cual lleva a uno a experimentar una ansiedad constante y también altos niveles de infelicidad. Superior a la modalidad de rayas o la pasión es la modalidad de sattva, es decir, la modalidad de la bondad. Entonces, esta modalidad, al igual que la de la ignorancia y de la pasión, en el mundo material sigue siendo una modalidad material. Aclaro, la modalidad material de la bondad no es directamente espiritual, es material, pero aún siendo material es superior a la ignorancia y a la pasión. ¿Por qué? Porque por supuesto que quien está influido por sattva, la modalidad de la bondad, es una persona que está condicionada en el plano temporal y es una persona que tiene todo tipo de apegos materiales, pero aún así, en el plano de la modalidad de la bondad, el apego a la búsqueda de placeres materiales burdos no es tan excesivo, ese apego, como sí se manifiesta en la modalidad de la pasión. O sea, quien está en bondad no es alguien completamente purificado, pero sí es alguien que está materialmente un poco más elevado que el que está en pasión y que por lo tanto no busca tan burda, directa y constantemente los placeres materiales y tiene, relativamente hablando, un mayor nivel de control mental y de control sensorial que el que está en la pasión y que el que está en la ignorancia. Y dado este mayor grado de nivel de control mental y sensorial, no hay un excesivo apego extremo a la búsqueda del resultado material del trabajo para el disfrute egoísta, individual o extendido en el plano material. Es decir, quien está influido por la modalidad de la bondad no está todavía en el plano trascendental, pero sí está mejor situada que la persona que está en la ignorancia y en la pasión, porque si bien uno goza de ciertos placeres materiales en bondad, principalmente uno busca placeres
materiales más sutiles que aquel que está en el plano de la pasión y de la ignorancia. Quien está en el plano de la modalidad de la ignorancia busca ciertos placeres que son degradantes y que también son autodestructivos. Quien está en pasión a veces también recae en placeres degradantes, pero tiene cierto control de ellos en la medida que pueda tener su meta principal, que es el progreso material, tanto en la acumulación de bienes como también en la acumulación de prestigio, posición y estatus. Sin embargo, quien está situado en el plano de la modalidad de la bondad es una persona que puede en algún punto regular un poco más la búsqueda de placeres burdos del cuerpo y que tiene una tendencia mucho más marcada a la actividad intelectual, es decir, a ese tipo de actividad en el cual uno emplea funciones materiales superiores del plano de la vida humana, principalmente caracterizada por la búsqueda de conocimiento. Y por eso es que quien está en bondad, aunque no está en el plano trascendental, está mucho mejor situado que quien está en ignorancia y que quien está en pasión. Porque la persona que está en ignorancia tiene una vida que es un dolor de principio a fin. Quien está en pasión tiene ciertos placeres en algún momento, pero mucho dolor a lo largo del proceso. Sin embargo, quien está mayormente influido por la modalidad de la bondad, siente un grado mucho más grande de satisfacción interior que aquel que está en la pasión y que aquel que está en la ignorancia, y por lo tanto, uno situado en el plano de la modalidad de la bondad experimenta un grado de felicidad mucho más elevada que aquellas personas que están bajo la influencia de modalidades inferiores. Claro que mayormente la felicidad que uno experimenta en el plano de la modalidad de la bondad, ligada a la actividad intelectual y ligada a la búsqueda de conocimiento, sigue siendo evidentemente una felicidad material, pero muy superior al tipo de, digamos, resultado que se obtiene en el plano de la modalidad de la pasión y en el plano de la modalidad de la ignorancia. Ahora bien, en el Bhagavad Gita también se afirma que en el mundo material rara vez estas modalidades, ignorancia, pasión y bondad, se presentan de un modo puro en nosotros. Difícilmente haya una persona en el plano material que exclusivamente esté influida por la modalidad de la ignorancia, que exclusivamente esté influida por la modalidad de la pasión o que exclusivamente esté influida por la modalidad de la bondad. En líneas generales, todos nosotros, como almas condicionadas, estamos en diferentes grados influenciados por estas tres modalidades de la ignorancia, de la pasión y de la bondad. Es decir, en términos generales, nosotros recibimos en este mundo material algo así como un cóctel, algo así como una mezcla de modalidades que actúan en nosotros, donde en algún momento predomina más la ignorancia, en algún momento predomina más la pasión, o en algún momento predomina más la bondad, y tal vez podríamos decir que debido a nuestro guna y karma, si bien somos un cóctel o mezcla de modalidades que nos están condicionando, tal vez haya alguna de ellas que en caso individual de cada uno de nosotros sea más preponderante que las demás. Ahora bien, el punto es que no todos los seres están influidos por las modalidades de la naturaleza material. Siguiendo el análisis del significado del canto tercero, capítulo 29, texto 14, que hoy hemos leído, hemos visto que el Brahman Supremo, la suprema personalidad de Dios, Krishna, está más allá del alcance de las modalidades de la naturaleza material. Entonces, la filosofía que expone el Bhagavad Gita tal como es, como así también la filosofía que expone el Srimad Bhagavatam, es muy específica en sentido metafísico en cuanto a esclarecer
la naturaleza ontológica del Brahman Supremo. Krishna en el Bhagavad Gita, capítulo 2, le dice a Arjuna: nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Este punto es muy significativo. Ese shloka es un punto de entrada a analizar el estatus ontológico del Brahman Supremo y también del ser individual, pero aplicando esto al primer caso, podemos decir que Krishna, metafísicamente hablando, es eterno. Es decir, nunca hubo un tiempo en que Krishna no existiera y nunca hubo un tiempo en que Krishna va a dejar de existir. Entonces, dada la eternidad de la naturaleza del propio Brahman Supremo, Krishna ya existía antes de la manifestación cíclica de los mundos materiales dentro del plano fenoménico. Y esto indica, lógicamente, que si los mundos fenoménicos se despliegan a partir de la energía inferior de Krishna, también Krishna existía antes de la manifestación de las gunas, de las modalidades que componen la naturaleza material. Por lo tanto, la conclusión lógica es que Krishna está completamente libre del condicionamiento de las modalidades materiales. Esto quiere decir que en cuanto a su estatus ontológico, Krishna no es como el alma condicionada que cae bajo la influencia de la materia. Krishna es completamente trascendental y ni la materia en su estado latente, ni la materia desplegada por el factor tiempo y por la acción que ejercen las modalidades de la ignorancia, pasión y la bondad, pueden condicionar a Krishna. Y por eso, en el significado de hoy, vimos que hay un término sánscrito que se aplica a Krishna que es nirguna, porque Krishna, al ser espiritual, Krishna al ser eterno, Krishna al existir de manera anterior tanto a la manifestación de la energía material como a la manifestación de las modalidades que permite el despliegue de la naturaleza material, Krishna es divino, Krishna es eterno y Krishna, al ser nirguna, no es afectado ni por la ignorancia, ni por la pasión, ni por la bondad material. Filosóficamente hablando, Krishna está situado más allá del plano material, más allá del plano de las modalidades y más allá de todo tipo de condicionamiento. Por eso Krishna también se describe con el término sánscrito nirguna. Y no solamente Krishna es completamente trascendental, sus actividades también lo son. Periódicamente Krishna desciende al mundo material y, como decíamos al comienzo de este encuentro, hace más de 5.000 años atrás, Krishna descendió al planeta Tierra, estuvo presente entre nosotros y antes de la batalla de Kurukshetra, él expuso ante Arjuna el Bhagavad Gita tal como es y nos dotó específicamente de un conocimiento filosófico libre de todos los defectos del conocimiento que producen las almas condicionadas, para que todos nosotros, en base a dicha filosofía trascendental, podamos alcanzar la perfección más elevada. En ese diálogo entre Krishna y Arjuna, Krishna expone en el plano de la acción diferentes procesos yógicos y todos ellos, estos diferentes procesos de yoga que se exponen en el Bhagavad Gita, son totalmente auténticos. Y aunque estos procesos de yoga son todos válidos en sí mismos y producen diferentes resultados, también la filosofía del Gita explica que entre esos procesos yógicos hay un orden progresivo que va de lo más básico hacia lo más elevado. Y en última instancia, el proceso más elevado del yoga es el Bhakti Yoga.
Entonces, en cada uno de los procesos de yoga, el Bhakti Yoga incluido, podemos comprender que tiene que estar presente un proceso de práctica de disciplina. A veces la gente piensa que el yoga es algo que uno ejecuta de vez en cuando o esporádicamente, o que se hace sentimentalmente o movido por ciertos sentimientos pasajeros, por ciertas cuestiones emotivas, sentimentales o por ciertas necesidades físicas. Sin embargo, en esta filosofía trascendental que Krishna expone en el Bhagavad Gita tal como es, y que está libre de las imperfecciones del conocimiento que producen las almas condicionadas, podemos ver que todos los procesos de yoga están más allá del sentimentalismo o de la actividad, podríamos decir, esporádica, para convertirse en procesos que nos presentan una actividad de disciplina física y mental constante y continuada. Es decir, la práctica del yoga auténtica requiere el control de la mente y el control de los sentidos. Es decir, en la práctica del yoga hay yamas y niyamas, ¿sí? Hay reglas y regulaciones. Y en el caso de la práctica del yoga más elevado de todos, que es el Bhakti Yoga, el punto fundamental pasa por un acto de conciencia. El plano fundamental en el ámbito del Bhakti Yoga tiene que ver con un estado interior de conciencia individual de tipo personal. Es decir, la regla y regulación más importante y esencial de la práctica del Bhakti Yoga es el absorber nuestra conciencia, el absorber nuestra mente, el absorber nuestra inteligencia, el absorber todas nuestras capacidades en el recuerdo constante, en el recuerdo incesante de la naturaleza trascendental del Brahman Supremo, Sri Krishna. Son muchas las reglas y regulaciones que los textos védicos presentan para la práctica del Bhakti Yoga. Todas ellas son importantes, pero hay una que es esencial y condición sine qua non en la práctica auténtica y sostenida del Bhakti Yoga. Y ese principio es recordar siempre y en todo momento, constantemente, a Krishna, el Brahman Supremo, y en ningún momento olvidarlo. Para lograr este estado de perfección, el Bhakti Yoga está integrado por 9 procesos y 3 de ellos son los más importantes. El proceso de oír, cantar y recordar acerca del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. El punto es que no cualquier practicante de Bhakti Yoga, sino aquel que ha alcanzado el plano de perfección más elevada, al igual que el propio Krishna, obtiene la capacidad de estar situado más allá de las modalidades de la naturaleza material. Y de ese modo uno se convierte en un Shivan Mukta, es decir, en un alma liberada. En el encuentro de hoy analizamos el significado del canto tercero, capítulo 19, texto 14, canto tercero, capítulo 29, texto 14, y podemos ver cómo en él se desarrollan una serie de elementos filosóficos muy importantes que principalmente se agrupan en 2 grandes categorías: el proceso de condicionamiento y el proceso de liberación. Como vimos en el Bhagavad Gita, tal como es, se describe el proceso de condicionamiento que ejercen las 3 modalidades de la naturaleza material. Y la mayor parte de los seres humanos en este mundo estamos atados, estamos condicionados en el plano material. En este plano material, tanto nuestros pensamientos como nuestras acciones
están fuertemente influidas por las modalidades de la naturaleza material. Las personas que están en ignorancia constantemente sufren. Las personas que están en pasión por momentos disfrutan y por momentos sufren y muy intensamente. Las personas que están en bondad, obviamente que por momentos sufren, que por momentos disfrutan, pero están en un estado de satisfacción interior y de felicidad mucho más prolongada, incluso siendo material, que aquellos que experimentan, los que están en la ignorancia y en la pasión. Pero como vimos, el Brahman Supremo, Sri Krishna, al ser divino, al ser eterno, al no tener comienzo ni fin, al existir antes de la manifestación cósmica y del despliegue de las modalidades materiales, él, Sri Krishna, es Nirguna. Krishna no es afectado por las modalidades de la naturaleza material y él siempre se encuentra en el plano trascendental. Y cuando él expuso el conocimiento filosófico del Bhagavad Gita, nos transmitió diferentes procesos de yoga y específicamente puso mucho énfasis en la centralidad del Bhakti Yoga como el proceso más elevado de todos, para que también nosotros, las almas individuales, podamos superar la influencia de la ignorancia que nos lleva a estar mentalmente melancólicos, tristes, deprimidos, insatisfechos, desconformes, llenos de lamentación, con actividades que conducen a la intoxicación, a la autodestrucción, donde carecemos de todo tipo de conocimiento y donde la vida incluso lleva a un estado de tortura y de dolor que conduce a la locura y a la degradación del ser. Este conocimiento del yoga y esta práctica del Bhakti Yoga también nos permite superar la influencia de la modalidad de la pasión, donde el deseo material es incontrolable, donde la actividad material es constante, donde uno se esfuerza duramente para alcanzar placeres materiales burdos y sutiles, como desarrollo económico y prestigio social, donde uno se encuentra en un estado de conflicto y de competencia contra otros, porque uno quiere escalar dentro del estatus social. Y también esta práctica del Bhakti Yoga nos permite superar este estado de bondad material, donde en comparación con la ignorancia y en comparación con la pasión hay un mayor grado de control sensorial y de control mental, donde hay un mayor grado de control de la búsqueda burda de placeres materiales, porque predomina en dicha modalidad de sattva principalmente una búsqueda de conocimiento y de avance en el plano intelectual, el cual también es material. Y así como Krishna es Nirguna, así como Krishna está más allá de las modalidades, quien practica Bhakti Yoga y mediante las reglas y regulaciones en el proceso de oír, cantar y recordar acerca de Krishna, y con la mente y la inteligencia completamente absorta en Krishna, alcanza la perfección dentro de este proceso del Bhakti Yoga, al igual que el Señor Supremo, uno se establece en el más alto grado de perfección del Bhakti, también en el plano trascendental, también en el plano que está más allá de la ignorancia, de la pasión y de la modalidad de la bondad. Y de ese modo uno experimenta una felicidad completamente ilimitada. Hare Krishna, muchas gracias. Aum Tat Sat. Bien, saludos para Care Ann, saludos también para Unmada Vidyanidhi. No estoy viendo ninguna pregunta en la sección de comentarios, así que terminamos este encuentro en este punto. Muchas gracias. Hare Krishna.